Hola inversionistas. Pues bien, en el video de la ocasión pasada analizamos a los CETES con respecto a la inflación. Y les había comentado que posteriormente, o sea, en este video, vamos a analizar a los CETES con respecto a la tasa de ISR que le aplican a ellos. Nuevamente les hago el comentario, si bien estoy tomando como referencia a los CETES, eso también aplica para otros instrumentos de renta fija, como por ejemplo los CEDES, los pagarés, los plazos fijos, entre otros. Pero al menos en esta ocasión nos vamos a centrar más en específico en los CETES. Para poder explicar este tema, yo voy a tener que utilizar tres líneas del tiempo diferentes a las cuales les vamos a dar diferentes nombres. Esta línea del tiempo se va a llamar 2021, esta línea del tiempo se va a llamar 2022 y esta línea del tiempo se va a llamar 2023. Pueden ser años cualesquiera siempre y cuando estén representados de forma consecutiva. Es decir, puede ser 2050, 51, 52, 2100, 101, 102, siempre y cuando pues estén uno enseguida del otro. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Estas líneas que yo establecí aquí, las vamos a considerar, todas y cada una de ellas, como ejercicios fiscales. ¿Estamos de acuerdo? Ejercicio fiscal 2021, 22 y 23. Para cada uno de los años, el gobierno, en este caso de México, establece algo que se llama Ley de Ingresos Federal. Eso ellos lo están publicando en el DOF aproximadamente en estas fechas que van de noviembre hasta diciembre de un año respectivo para que entre en vigor durante el ejercicio posterior. Es decir, lo hacen noviembre 2022 a diciembre 2022 para que entre en vigor a partir del año 2023. El problema viene cuando la persona, por ejemplo, vamos a suponer que sea yo, que quiero invertir en CETES durante diciembre de 2021. ¿Ok? Si yo quisiera invertir en CETES durante 2021, lo que comúnmente se hace, que está mal, es erróneo, es decir, ok, CETES está dando una tasa como el 6.5% anual, yo a eso le tengo que restar una inflación que está como en el 7%, y además le tengo que restar también una tasa de ISR que está como en un 0.97%. ¿Ok? Eso es lo que comúnmente se hace. Esto ya determinamos que está equivocado si nosotros estamos tomando información hacia atrás, información pasada. No lo voy a explicar porque eso ya quedó asentado en el video pasado. El problema también se presenta cuando nosotros consideramos la misma tasa de retención que nos aplicó durante todo este año. Para el año 2021 fue del 0.97% si no mal recuerdo. Para el año 2022 va a ser un magnífico 0.08%. Okay, aquí estamos hablando de tasa de ISR. ¿Dónde se presenta el problema? O por qué, mejor dicho, se presenta el problema en utilizar esta tasa, si realmente es la tasa que pues está prevaleciendo durante 2021, que se determinó durante el año anterior, que fue 2020. El problema está en que no podemos aplicar a esto porque esta tasa se aplica a los ingresos que nosotros hayamos adquirido únicamente durante 2021. Y estamos de acuerdo que si nosotros vamos a invertir en CETES en diciembre de 2021, el rendimiento no me lo van a entregar en ese momento. El rendimiento a mí me lo van a entregar después de que pase diciembre, después de que pase casi todo 2022, hasta diciembre de 2022. Y la tasa que le corresponde al año 2022 es del 0.08%. Entonces el cálculo realmente debería de quedar de la siguiente forma. 6.5 de los CETES menos la previsión ahorita que estuve leyendo está más o menos en un 4.08% de inflación para cerrar en diciembre de 2022. Nosotros vamos a ampliarlo un poquito más y vamos a decir que está en aproximadamente un 5%. Digo, no he hecho el análisis a fondo, pero vamos a suponer que va a cerrar en un 5%. Menos un 5% de inflación que yo ya estoy considerando a futuro para cerrar aquí, menos la tasa de inflación, perdón, la tasa de ISR, que es del 0.08%. Vamos a ponerle ISR. Esta es la forma correcta en la que se debe de interpretar o se debe de considerar la tasa de ISR. No podemos considerar la tasa de ISR que tenemos actualmente porque nosotros el ingreso lo vamos a causar y se va a grabar hasta que a nosotros nos entregan el rendimiento.
es decir, hasta el año siguiente. Si ustedes están considerando la tasa ISR del año actual, ese es un error que no deben de cometer en lo sucesivo. Ok, ahora viene otro problema. Desafortunadamente nosotros no vamos a saber el tema de la ley de ingresos federal del gobierno federal, sino hasta este periodo que está comprendido normalmente entre noviembre y diciembre de un ejercicio fiscal para el año siguiente. Eso quiere decir que durante todo el resto del año, nosotros todo lo que hagamos con respecto a un cálculo del ISR va a ser meramente especulativo. Sobre todo de la mitad del año, que es más o menos julio, vamos a ponerle junio a julio y desde enero. Durante este periodo es donde más especulación puede haber respecto a la tasa ISR que le va a corresponder al año siguiente, en este caso 2021, o en el caso de 2022, para el año completo 2023. ¿Por qué? El gobierno federal tiene establecido ciertas directrices y memorias de cálculo para poder calcular la tasa de ISR que le va a corresponder a este instrumento y a muchos otros programas, tanto de inversión, agricultura y muchas otras cosas más. Pero en específico para este tema, ellos consideran la variación que hubo en los rendimientos de instrumentos tanto del gobierno federal, llámese bonos, bondes, UDIbonos, CETES y otros más que no están disponibles para nosotros, que estuvieron fluctuando, o mejor dicho, cómo estuvieron fluctuando sus tasas desde enero hasta junio-julio. Conforme a ello, ellos ponderan los rendimientos, consideran la inflación, hacen algunos otros cálculos y ya determinan el impuesto, que bien puede ser alto o que bien puede ser elevado. Normalmente cuando las tasas están subiendo, el ISR que nos van a grabar suele ser alto. Y cuando las tasas comienzan a bajar, el ISR que nos van a grabar suele ser bajo. La verdad, este 0.08% que le va a tocar al año 2022 es bastante bajo. De hecho, es el más bajo que yo recuerdo desde un 0.45, si no mal recuerdo, por allá de que fue como 2016, me parece. Así que esta realmente es una tasa bastante baja, pero no por ello quiere decir que es conveniente invertir en CETES sin hacer un cálculo. Digo, eso ya lo vamos a ver en otro video aparte, donde vamos a analizar CETES a un año a partir de diciembre de 2021 hacia diciembre de 2022. Pero regresando al tema, si nosotros sabemos que más o menos consideran las variaciones que hubo en los instrumentos de renta fija aquí en México para tomar una decisión de cómo va a determinar la tasa que se va a grabar al año siguiente, nosotros deberíamos de esperar cuando menos hasta la mitad del año para hacer un cálculo o una previsión de invertir hacia un año en adelante. Porque de no ser así, nosotros ni siquiera vamos a tener la variación completa que se está presentando en el primer semestre, y entonces el margen de error de uno contra el otro puede ser muy grande. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto cuando no tenemos todavía toda la variación confirmada? O incluso, por ejemplo, para el cálculo de este ISR que está aquí, no solamente tomaron desde enero, sino que se fueron un año atrás, desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021, algo que yo nunca había visto, porque generalmente siempre cae entre enero y julio del año en curso para determinar la tasa ISR del año siguiente. Esas variaciones nosotros no las vamos a poder determinar, ni siquiera las vamos a poder saber, sino hasta que se publique la Ley de Ingresos Federal. Una vez que esté publicada en el Diario Oficial de la Federación, entonces sí podemos considerarlo como un hecho de qué tasa nos va a tocar al año siguiente. Es decir, en noviembre y diciembre se va a publicar la Ley de Ingresos Federal para el año 2023 y hasta ese momento vamos a saber realmente qué tasa de ISR se nos va a estar grabando. Lo que podemos hacer en este periodo es únicamente especular. A partir de este periodo, hasta que se concrete la Ley de Ingresos Federal, podemos hacer más o menos una previsión o una perspectiva de cómo creemos, conforme a las variaciones que se hayan presentado durante el primer semestre, que va a estar la tasa ISR para el año siguiente. Yo sé que estos temas son bastante complicados porque se necesita cierto grado de conocimiento de cómo es que se mueve la economía, las tasas de referencia, la inflación y otros conceptos más. Lo que yo les puedo recomendar, si es que plantean o planean invertir en CETES a plazos grandes de tiempo, hablemos de un año, o incluso si ustedes piensan invertir en pagarés, en plazos fijos o en cualquier otro instrumento que sea mayor a un año, que lo hagan de preferencia durante el mes de diciembre, para que ustedes así ya tengan la base cuando menos de la Ley de Ingresos Federal
y ya únicamente tengan que hacer la proyección de la inflación a futuro. ¿Basados en qué? Basado en las encuestas de los analistas, basados en las previsiones de Banxico, o en algo que sea más o menos realista y que esté elaborado obviamente por personas que están pues metidas todo el día en este tipo de temas. ¿Eso quiere decir que no les convendría invertir entonces en CETES a plazos mayores de un año durante el primer semestre? De preferencia no. Yo les recomendaría que si ya brincaron a enero de un año, mejor se mantengan cuando mucho a 6 meses. Salvo que ustedes estén viendo que las tasas de interés se están incrementando bastante, que llega a un punto, llamémoslo así, un llano, donde ya la tasa de referencia y por ende la tasa de rendimiento de los CETES se mantiene estable y posteriormente pudiera haber un decremento en las tasas de referencia y también en la tasa de rendimiento del CETE. Cuando esa curva hacia abajo se presente o cuando al menos se estabilicen, ya podría considerarse como un punto de partida para comenzar a invertir en plazos más grandes, pero ya no por un tema de inflación y tampoco por un tema de ISR, o al menos no de forma directa. Eso ya sería más para amarrar una tasa en lo que hay una sequía de subida de tasas, ¿ok? Entonces, como resumen, podemos decir lo siguiente. El mejor momento para analizar, no necesariamente para invertir en este tipo de instrumentos, podría decirse que es el mes de diciembre. Al menos si no se quieren meter con cálculos muy complicados y no se quieren estar quebrando la cabeza con estar poniendo, armando escenarios, viendo información y demás. Los demás periodos o los demás plazos, sobre todo durante el primer semestre, es mejor mantenerse en plazos cortos de tiempo para ver primero cómo van a estar fluctuando las tasas y cómo se podría mover la tasa de ISR en el año siguiente, o incluso para ver si hay alguna oportunidad de invertir en una tasa más grande posteriormente, ya más pegado a la mitad del año, para asegurar tasas si es que éstas comienzan a decrecer. No se trata, obviamente, de establecer como que una fórmula, una receta mágica, porque en temas de finanzas, así como en muchas otras cosas de la vida, no hay una regla general que se cumpla en todo momento. No es una receta que si tú sigues al pie de la letra año con año, te va a surtir el mismo efecto. Por eso hablé en algún momento de los CETES en economías dinámicas cambiantes, porque todos estos factores siempre están en constante movimiento. Y el hecho de que nosotros hagamos una previsión con algo el día de hoy, con una mira, una perspectiva hacia un año, no quiere decir que necesariamente durante el trayecto esto se va a mantener. Esto que les comento es únicamente para que tengan una base de cómo ustedes podrían en un momento dado determinar si es conveniente o no invertir en CETES, plazo fijo o incluso en cualquier otro instrumento. La última subasta de CETES a un año durante este 2021 va a ser el 21 de diciembre. Voy a procurar tener cuando menos un análisis aplicando estos conceptos, aplicando el tema de la inflación y otros factores que vamos a ver más adelante, para que ustedes sepan si conviene o no invertir en CETES al finalizar este 2021 y que más o menos tengan una base de cómo hacer un análisis para que el próximo año, ya sea a la entrada del año o al finalizar el año, ustedes puedan también realizar su propio análisis. De momento, hasta aquí voy a dejar el video. Los invito a que ustedes realicen sus propios ejercicios. Si en algún momento llegan a tener alguna duda o algún comentario o alguna sugerencia, la pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. También me pueden contactar por correo, por Facebook o por Twitter en caso de que tengan alguna duda de este o incluso de cualquier otro tema. Y por cierto, antes de que se vayan, no se olviden de dar like y compartir este video para que esta información llegue a más personas. Y tampoco olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.